Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempus Iuris Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el derecho a la no discriminación. Importante tema y trascendente, así como complejo, que compartiré con ustedes a través de tres grandes momentos. En el primer momento hablaremos acerca del fundamento constitucional y legal de la prohibición de la discriminación, así como del concepto de discriminación y algunas conductas que se consideran discriminatorias. En un segundo momento hablaré acerca del derecho a la igualdad en su versión formal y material, el consecuente concepto de trato diferenciado y a las acciones y medidas que tiene que llevar a cabo el Estado para equilibrar la balanza respecto de aquellos grupos que se encuentran en condiciones de discriminación. Y en este bloque también hablaremos acerca de las personas y grupos en situación de discriminación. En un tercer momento hablaremos de las autoridades y la legislación previstas en nuestro sistema jurídico mexicano en contra de la discriminación y finalmente de algunos ejemplos desde la perspectiva de la jurisprudencia de actos que constituyen discriminación. Pues bien, en ese sentido es importante comentar que la prohibición de discriminación tiene su fundamento en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esta porción normativa se incrustó por primera vez en nuestra Constitución en el año 2001. Pues bien, el concepto legal de discriminación lo encontramos en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que al efecto señala. Previamente es importante comentar que de esta concepción podemos centrarnos en 4 elementos fundamentales para entender a la discriminación. 1, que para efecto de que haya discriminación se exige determinadas conductas. Estas conductas deben de tener determinadas características o requerimientos y finalmente una consecuencia jurídica y finalmente también deben de estar sustentadas en un motivo. Veamos pues en qué consisten estos 4 elementos. Cuando hablamos de la conducta, implica que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, y hago un paréntesis, que ya sea por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, no sea racional, no sea proporcional y, ojo, ahí viene la consecuencia jurídica, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades de las personas. A su vez, estos elementos sustentados en los siguientes motivos: el origen étnico nacional, el color de la piel, la cultura, la religión, el sexo, el género, la apariencia física, las características genéticas, la edad, la situación migratoria, la condición social, la lengua, la condición económica, las opiniones, las condiciones de salud, las preferencias sexuales, la identidad, la afiliación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. También constituye discriminación, de acuerdo a esta legislación, la homofobia, que es el odio hacia los homosexuales, la transfobia, que es el rechazo a transexuales, la bifobia, que es el odio a la bisexualidad, la misoginia, que es el odio o rechazo de los hombres hacia las mujeres, la xenofobia, que es el odio u hostilidades hacia las personas extranjeras, la segregación racial, el antisemitismo, la discriminación racial u otras formas conexas de intolerancia en contra de las personas. También
esta ley federal señala un catálogo de 35 conductas que constituyen actos discriminatorios, de los cuales solo mencionaré 5 ejemplos. 1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso. 2. Prohibir la libre elección del empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia o ascenso por la edad de la persona. 3. Negar o condicionar los servicios de atención médica. 4. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente en contra de la dignidad humana. 5. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación. Ahora bien, abordado todo este tópico relacionado con la discriminación, la prohibición de la discriminación y conductas discriminatorias, hablaremos acerca del derecho a la igualdad que constituye la institución jurídica que es el fundamento de la prohibición de la discriminación. En ese sentido es importante recordar que el derecho a la igualdad se encuentra previsto, entre otros instrumentos internacionales, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Vean la importancia y la trascendencia de este contenido dogmático. Ahora bien, hablando de esta igualdad formal que acabamos de mencionar, es importante también puntualizar que se hace referencia a que todas las personas son iguales en la medida que existen leyes generales, abstractas, que se apliquen a todas las personas sin excepción y sin hacer distinción. Sin embargo, el concepto de igualdad formal que acabamos de mencionar ha fracasado al desconocer que existen grandes diferencias que no permiten a las personas competir al mismo nivel. Dicho de otra manera, existen grandes desigualdades en sociedades plurales y diversas, razón por la que es necesario entonces analizar y transformar el significado del principio de igualdad para transitar de una igualdad formal hacia una igualdad sustancial. Bajo esta nueva concepción, la idea según la cual la igualdad se alcanza a partir de la existencia de reglas generales, abstractas e impersonales, ha sido cuestionada en la medida de que con tal idea se asume que las personas en la realidad están ubicadas en un plano de semejanza, situación que en sociedades complejas como la de nuestro país difícilmente pueden presentarse. Ahora bien, de ahí que el dogma que afirmaba una supuesta conformación homogénea de la población, como hemos señalado, debe ser sustituido por la aceptación en el plano de la realidad social, de la realidad política, de la realidad cultural, que existen entonces sociedades plurales, complejas y diferenciadas, que reclaman un reconocimiento específico que respete su propia identidad. Lo anterior como punto de partida para la construcción de la noción de igualdad sustantiva, misma que descansa en dos postulados. 1. Que la igualdad no es un enunciado descriptivo de la realidad, la igualdad que tradicionalmente conocemos. Aunque la norma jurídica señala que todas las personas son iguales, la práctica indica todo lo contrario, puesto que hay múltiples diferencias entre los seres humanos. 2. Que el concepto de igualdad debe ser capaz de reconocer las diferencias presentes en nuestra sociedad. En realidad, la igualdad pretende señalar que las mujeres y hombres, y en general que todas las personas deberían ser iguales ante la ley y ante el Estado. Ojo, pero no lo son, ya que frente a esta noción de igualdad formal han aparecido expresiones que reclaman un reconocimiento de las diferencias que ubican a ciertos sectores de la población en situaciones de gran desventaja, por lo que un tratamiento diferenciado resulta imprescindible para la protección de ciertos sujetos de derecho, que sin ese trato diferenciado se encontrarían en una situación muy difícil frente al propio Estado y frente a otros
sujetos de derecho. En tal sentido, en torno a este concepto de igualdad y tratamiento diferenciado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostiene que la noción de igualdad se desprende directamente, en efecto, de la unidad de naturaleza del género humano, de la naturaleza humana, pues, y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegios, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible, pues, crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza. Esto es, la prohibición estricta de la discriminación. No obstante, y esto es muy importante, sostiene la Corte Interamericana que no todo tratamiento jurídico diferenciado es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana, de la dignidad de las personas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en este sentido, sostiene que existen en efecto ciertas desigualdades de hecho en la realidad que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico sin que tales situaciones sean contrarias a la justicia. Por el contrario, pueden ser vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Por lo que una adecuada comprensión de este principio de igualdad sustantiva resulta fundamental para comprender las razones que resultan no solo deseables sino imprescindibles. De ahí que entonces exista una justificación para la existencia de un marco normativo específico que protejan ciertos grupos que por circunstancias particulares se ubican en situaciones especiales de vulnerabilidad. Esto es, por ejemplo, la existencia de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Niñas y Adolescentes, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, entre otras legislaciones que tienen esa naturaleza de ser especializadas y focalizadas en grupos y en personas específicas. De lo anterior, es posible afirmar que el tratamiento jurídico de las diferencias se desarrolla en el marco del principio de igualdad, por lo que, ojo, la existencia de diferenciaciones objetivas, razonables y proporcionales constituyen un vehículo que consolida este tipo de principio, este principio. Puntualizamos entonces, el derecho a la igualdad genera la prohibición de discriminación, esto es, la prohibición de tratos diferenciados, ojo, no razonables, no justificados, dañinos, injustos y lacerantes de la dignidad humana, que se configura cuando existe una distinción arbitraria. En tal sentido, es importante señalar que la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación establece en su artículo 5 que no se consideran discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o de los grupos. Tampoco se consideran discriminatorias la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de los derechos. Cada uno de los poderes públicos en este sentido, federales, estatales y municipales, están obligados a realizar medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación. En tal sentido, la adopción de tales medidas forman parte de una perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público y de manera particular en las políticas públicas.
De ahí que nosotros podamos apreciar, por ejemplo, que existen vagones del metro exclusivos para hombres, exclusivo para mujeres, para niñas, para niños, que exista acciones afirmativas como la paridad en todo, que implica el acceso de las mujeres en una vía de cuota de género en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, tanto a nivel federal como a nivel estatal como a nivel municipal. De ahí que se le conozca como paridad en todo. Estas son acciones afirmativas que, aunque pudieran parecer discriminatorias, por supuesto que no lo son. Atienden a este trato diferenciado del cual estamos hablando. También podemos mencionar aquí las convocatorias exclusivas para mujeres, precisamente para procurar esta nivelación. Rampas exclusivas para personas con discapacidad, entre otras acciones y medidas de las cuales nosotros somos testigos en nuestra sociedad. A propósito de esto, menciono el concepto que la doctrina reconoce como discriminación positiva. Esto es la protección de carácter extraordinario que se brinda a personas y grupos históricamente discriminados, especialmente por razones de sexo, raza, lengua, religión, con la finalidad de lograr su plena integración social. Ahora bien, dentro de las personas y grupos en situación de discriminación que podemos mencionar se encuentran las personas mayores, las personas afrodescendientes que sufren muchas de las veces discriminación racial o incluso cualquier persona extranjera, las personas, pueblos y comunidades indígenas que sufren discriminación étnica, las personas migrantes y refugiadas, es decir, en situaciones de movilidad humana, las mujeres, niños, niñas y adolescentes, las personas en situaciones de discapacidad, personas que viven con VIH, personas de la comunidad sexogenérica, es decir, de la comunidad LGBTTIQA y más, personas jóvenes, personas trabajadoras del hogar, y el sistema interamericano considera también a las personas defensoras de los derechos humanos como personas en situación de discriminación, a las personas privadas de la libertad. Solo para puntualizar, cuando hablamos de la comunidad sexogenérica nos estamos refiriendo a la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual, queer, asexual y más. Finalmente también, por supuesto, podemos considerar como grupos o personas en condiciones de discriminación a las personas en situaciones de pobreza. Dicho lo anterior, ¿cuáles son las autoridades y la legislación, las legislaciones y las normatividades que existen en nuestro sistema jurídico mexicano en contra de la discriminación o para eliminar la discriminación o para atender actos de discriminación? En primer lugar, mencionamos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido como CONAPRED. La CONAPRED o el CONAPRED promueve políticas y medidas para contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho humano a la igualdad. También conoce y resuelve los procedimientos de quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias imputables a personas físicas, a personas morales, así como a autoridades federales de los poderes públicos federales, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial a nivel federal, y por supuesto que también pueden ordenar la reparación del daño por actos discriminatorios. La legislación aplicable en la materia, como ya hemos mencionado, es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, vigente desde el año 2003. Esta ley federal se ha replicado en las entidades federativas, de tal manera que podemos decir que existen 32 leyes para prevenir y eliminar la discriminación en las entidades federativas que aplican respecto de autoridades estatales y autoridades municipales. No obstante, es importante aclarar que el diseño institucional y la distribución de competencias en las leyes de los estados para prevenir y eliminar la discriminación tiene diversas vertientes, es decir, no se sigue la línea propiamente de la federación. Para muestra podemos señalar que, por ejemplo, en la Ciudad de México existe un consejo para eliminar y prevenir la discriminación en la Ciudad de México, con naturaleza semejante a la CONAPRED. No obstante, en algunas otras entidades federativas como Chiapas y algunas otras,
no tienen un ente específicamente destinado para conocer de actos discriminatorios. ¿Qué es lo que se establece? En las legislaciones que prohíben la discriminación o que pretenden eliminar la discriminación, en estas legislaciones la competencia se deriva a las comisiones estatales de los derechos humanos o a los propios poderes públicos, algunas instancias de los propios poderes públicos gubernamentales. Y también es importante comentar que existen algunas entidades federativas que consideran o que tienen tipificada a ciertas conductas como discriminación, es decir, donde existe el delito de discriminación, como también sucede en la Ciudad de México. Es decir, en el Código Penal de la Ciudad de México existe un delito de discriminación. Es decir, que una persona que comete esas conductas descritas en la legislación penal puede ser objeto de un procedimiento penal acusatorio, circunstancia que no sucede en otras entidades federativas. Por ejemplo, a nivel federal, el Código Penal de la Federación no señala el delito de discriminación. Por ende, es importante comentar que cuando seamos objeto de un acto discriminatorio, podemos ocurrir al Consejo Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación en las entidades federativas donde exista ese consejo, esa institución similar, como en la Ciudad de México, acudiríamos a esa instancia, o en su defecto, si está previsto como delito, también podemos ocurrir a la Fiscalía Local o a las comisiones estatales de los derechos humanos. Por supuesto que existe normativa en el sistema universal e interamericano de los derechos humanos, convenciones y tratados en contra de la discriminación, principalmente la discriminación racial, la discriminación en contra de las mujeres, etc. Para ir concluyendo, es importante señalar que el derecho a la igualdad implica el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a recibir un trato con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. Sin olvidar estas instituciones como es el trato diferenciado, las acciones afirmativas y las medidas de nivelación. También es importante puntualizar que el derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, sin distinción o restricciones arbitrarias. Para finalizar, mencionaré algunos supuestos que señalan la jurisprudencia mexicana en torno a la discriminación. Número 1, una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que relativo al requerimiento del modo honesto de vivir para ocupar un cargo público. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte señala que este es un requerimiento, es un requisito legal de ponderación subjetiva y una expresión ambigua de naturaleza discriminatoria. Segundo supuesto es el que se refiere a la jurisprudencia que ordena abandonar el término menores para referirse a niños, niñas y adolescentes, a fin de respetar el principio de interés superior de la niñez, de igualdad y no discriminación, puesto que el término implica una situación relacional de jerarquías que compara a lo que es mayor con lo que es menor. También se consideran discriminatorias todas aquellas acciones del IMSS, del ISSSTE o de las instituciones de salud que omiten brindar atención médica o reconocer el carácter de derecho habiente a una pareja o un cónyuge del mismo sexo. Existe también una jurisprudencia que señala que la pensión post-mortem para viudas o concubinas de trabajadores de Pemex condicionadas a que permanezcan solteras viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Para finalizar, existe una jurisprudencia que se titula Sucesión intestamentaria en materia agraria, desde el enfoque de la perspectiva de género y derecho a la igualdad, si un ejidatario de cuyos contrajo matrimonio con dos personas, ambas cónyuges supérstites tienen el derecho a heredar en concurrencia. Esto implica entonces que la prohibición de discriminación, la discriminación se encuentra también presente en el derecho familiar, en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho laboral y en el derecho a la salud. Le agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias. Hasta la próxima.